Bienvenidos al programa de Filosofía Contemporánea Aplicada, cursos diseñados para aplicar el pensamiento crítico y la reflexión filosófica a los desafíos del mundo actual. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a entrar en la lección número 4, una lección bastante simple, corta, que es la crítica filosófica, por parte de Hellum y por parte de Heidegger. Heidegger va a hablar de el concepto de Gestalt, la Gestalt. Pero antes de esto tenemos que entender que la tecnología no debe entenderse meramente como un conjunto de herramientas o dispositivos creados para facilitar la vida humana. Para pensadores como Martin Heidegger y James Hellum, la técnica representa la forma fundamental de relación con el mundo, una manera de organizar, de comprender, de habitar la realidad. Entonces ambos desarrollan críticas radicales a la progresiva tecnificación de la existencia moderna. Y aunque ambos tienen enfoques diferentes, ambos concuerdan en que la tecnología no es neutra, básicamente porque Heidegger concibe la tecnología como un Gestalt, o sea, un marco ontológico que condiciona nuestra forma de ser, y Hellum la analiza como un fenómeno autónomo y totalizante que se impone sobre todos los aspectos de la vida social. Y en ambos casos, la tecnología no es neutral, sino que transforma el mundo y también transforma al ser humano. En este sentido, Heidegger ve que la técnica que se desarrolla en tecnología, no es específicamente lo mismo, pero técnicamente no es lo mismo, pero podemos entender que la tecnología es como el Gestalt, un Gestalt, ¿no? Martin Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, escritor del libro Ser y Tiempo, su perspectiva filosófica, el estar en el mundo, se preocupa por una pregunta fundamental: ¿qué significa ser? ¿Qué significa ser? Entonces tiene un ensayo específicamente sobre este tema, que es la pregunta de la técnica. Es la pregunta por la técnica, más que de la técnica, es la pregunta por la técnica de 1954. Entonces Heidegger no está hablando de aparatos o máquinas solamente, ¿no? Lo que él quiere es pensar la esencia de la técnica, es decir, qué hay detrás de la técnica moderna y cómo nos hace ver, nos hace vivir el mundo. Y claramente surge la tecnología como una forma de revelación, dado que la técnica no es solo un instrumento, es más bien una forma en que la realidad se nos muestra. Entonces Heidegger dice que la tecnología revela el mundo, nos hace ver las cosas de cierta manera, y a eso lo llama en alemán Ertengung. Ertengung, que significa básicamente y torpemente el desocultamiento o la revelación. Por ejemplo, en la antigua Grecia el mundo se revelaba por parte, en la forma de la poesía, en la forma misteriosa, como algo que debía ser contemplado y no usado. Pero hoy, en cambio, la tecnología moderna, todo se revela como algo que se puede medir, usar, optimizar, y claro, todo es manipulable y no contemplado como en la antigua Grecia. Entonces el Gestalt también se le... usted va a encontrar diferentes formas en que se le dice el concepto, pero lo que importa es que entienda que este es un armazón, un esquema, un marco mental que nos hace ver el mundo como si fuera un recurso disponible. El mundo es un recurso disponible, entonces, pero es la forma en que nos hace ver, es una forma mental que nos hace ver el mundo de determinada forma. Entonces Heidegger inventa esta palabra para describir cómo piensa la técnica moderna. No es una máquina, sino que es una forma de pensar. Y esto cambia completamente la perspectiva, ¿no? Porque la técnica muchas veces ni siquiera la escolástica, todo este periodo antiguo antes de la moderna, de la filosofía moderna con Descartes, que entra más en la filosofía barroca, Descartes, pero más antes de ese periodo la técnica era el uso de artefactos, ¿no? El uso de formas de
de hacer la vida del hombre más fácil. Pero cuando Heidegger dice que la técnica es una forma de pensar, decimos, claro, me hace entender ahora que la tierra es un recurso disponible y por eso yo voy a actuar de tal forma que voy a extraer todo lo posible, y para extraer todo lo posible voy a construir máquinas. Claramente es un pensamiento completamente profundo, delicado, pero estaba detrás, estaba oculto en la manifestación de la técnica o manifestación de la tecnología que se estaba viendo. Entonces Heidegger hace esta genialidad y por eso muchos siguen estudiando a Heidegger. Sin embargo, el Gestalt, la Gestalt es un filtro, es como un filtro mental, llamémosle técnicamente estructura mental, que nos hace ver todo como algo que se puede usar, que se puede explorar, que se puede gestionar, y convierte a la naturaleza en recursos naturales, como agua igual a recurso hídrico, bosque igual a masa forestal. Entonces convierte a las personas en recursos humanos, que se pueden optimizar, que se puedan reemplazar, y básicamente ven al ser humano como este tipo de visión de la Gestalt, ¿no? Ven al ser humano con esta estructura mental, donde todo se reduce a la eficiencia, al valor útil y a la funcionalidad. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro, no? El peligro es que nos olvidamos del ser. O sea, olvidamos preguntarnos por las cosas que son realmente. Cuando todo se vuelve recurso, se vuelve instrumento, se vuelve producto, dejamos de ver el mundo como algo misterioso, que tiene su valor propio, que tiene un significado profundo. Ejemplo, un río ya no es algo bello, natural, con historia, con poesía, con vida. Es solo una fuente energética de energía hidroeléctrica. Entonces es una forma de pensar en la Gestalt que nos hace ver toda la realidad como un instrumento. Un instrumento no, como algo como un recurso disponible. En este sentido, pasa lo mismo con los seres humanos, ¿no? Vemos a los seres humanos como un recurso disponible. Ya, este trabajador me dura tantos años y boom, lo jubilo. O este amigo me hace tantos favores y boom, me olvido. Entonces, tenemos esta forma de pensar, ¿no? Y por eso Heidegger es muy interesante. Y lo mismo pasa con un bosque, ¿no? Un bosque no es un recurso... un bosque no es un ecosistema complejo. Es en la Gestalt la forma de percibir es madera para vender, es muebles. Entonces ese olvido del ser para Heidegger es algo gravísimo. Es como si nos volviéramos ciegos ante la verdadera realidad. Por eso Heidegger es muy importante en la filosofía continental. Bueno, los de la filosofía analítica ven que su lenguaje es un poco propio y dicen que es difícil de comprender, no tiene base, no tiene sustento lógico, pero a su propia forma de ver, ¿no? Pero dicen que no tiene esta estructura simbólica previa, histórica, que había tenido antes, porque en Heidegger hay algo muy interesante, ¿no? En alemán la historia tiene este término, no es ni siquiera un término, Geschichte, que es el acontecer histórico, el acontecer de los hechos, y lo histórico es la interpretación de los hechos. El acontecer de los hechos corresponde a aquella parte donde estamos arrojados en el mundo y estamos habitando un acontecimiento. Un acontecimiento evidentemente que se vuelve histórico cuando lo analizas posteriormente, pero es un acontecimiento de los hechos en el momento presente. Pero claramente el olvido del ser se vuelve gravísimo cuando vemos todo como un recurso disponible. En este sentido, incluso este marco técnico de la Gestalt hay formas de abrirse a otra manera de ver el mundo, ¿no? Y claro, Heidegger nos invita a ver a través de la poesía, que es como que el culmen del pensamiento, de la reflexión, ¿no? Del lenguaje, perdón. La poesía termina siendo una manifestación de lo divino, dice Heidegger, y claro, hay diferentes formas de ver la realidad, ¿no? Como arte,
o como un pensamiento meditativo y profundo, ¿no? Y estas formas no buscan controlar, como la visión de la Gestalt, sino buscan contemplar. Pero hablaba antes de esta parte de la historia, ¿no? Y claro, cada acontecimiento histórico corresponde a un tipo de vida que está tan presente en ese acontecer del hecho que termina siendo, por así decirlo, la forma correcta de ver el mundo. Pero cuando lo vemos como algo histórico, donde si siempre se ha sacado oro de esta mina, posiblemente haya oro en esa mina y la saque también, ¿no? Pero el acontecimiento de que el hecho mismo de que haber explotado la mina de oro termina siendo o termina estando en el presente, corresponde a un tipo de manifestación de cómo nosotros estamos viviendo el presente, pero con este esquema de utilizabilidad, ¿no? de Gestalt, como este sistema de beneficio o recurso extraíble, ¿no? Claramente el proceso histórico es muy interesante. El proceso histórico conlleva a ver desde distintas formas de ver el mundo un mismo hecho. Y hablaba de la historia porque estoy llevando un curso de tesis 2 donde existe esta forma de que la filosofía no debe ser historia, ¿no? La filosofía debe ser algo que interprete un hecho y lo haga como el Gichte, el Gichte, donde este hecho filosófico es analizado, profundizado, propuesto, reinterpretado, y que se tiene que llevar al acontecimiento del hecho mismo, al acontecimiento del hecho, y no una interpretación. Y claramente la forma en que interpretamos históricamente los recursos naturales ha sido heredada, ¿no? Hemos heredado que hay que aprovechar el recurso natural de la tierra, el suelo, pero claro, el acontecer nos dice que hay personas que viven, hay animales que existen en ese hábitat, hay formas de vida, y que claramente no podemos interrumpir ese desarrollo también, ¿no? Porque conlleva a volvernos ciegos ante el ser, volvernos ciegos ante la verdadera realidad. Y claro, dice verdadera realidad Heidegger, porque este filtro que nos ponemos con la Gestalt, este filtro con el que vemos, no corresponde a la misma condición del ser humano, ¿no? La condición del ser humano tiene que ser el ser mismo, este acontecer que hablábamos antes histórico, de vivir el momento presente pero de forma plena. Pero cuando ya te pones este filtro del Gestalt, te pones esta visión de que va a faltar, de que necesitas más, de que lo uno, lo otro, entonces se crea un tipo de falta de visión de la realidad verdadera. En este sentido, estas formas como el arte, la poesía, el pensamiento profundo, el pensamiento meditativo, no buscan controlar, buscan contemplar y nos ayudan a reconectar con el ser. Eso es lo que busca Heidegger, y con la belleza del mundo, con su misterio. Bien, ahora pasemos a James Hellum. Hablamos un poco de él, ¿no? Hablamos un poco de él y la técnica como sistema autónomo. La técnica sirve como este fenómeno autónomo donde la técnica se convierte en este desafío del siglo, ¿no? Y titula así exactamente el libro de Hellum de 1954, específicamente, que desarrolla esta crítica complementaria, pero muy distinta a la de Heidegger, porque para él la técnica moderna ha adquirido un carácter autónomo que ya no está al servicio de fines humanos, sino que se desarrolla por sí misma, que está impulsada por una lógica interna, y su ley fundamental es simple pero poderosa. Por ejemplo, si una técnica es posible, será desarrollada. Ese es el lema de Hellum. Por ejemplo, si nosotros vemos que podemos estudiar
20 horas más con un instrumento, un aparato, tiene que ser desarrollado, y si es posible que se construya este aparato, va a ser posible desarrollar esa nueva forma de vivir en el mundo, pero también esta nueva forma de hacer esa máquina, de construir aquello. Entonces Hellum ve que esto no implica que la evaluación ética, evaluación social o política de una técnica queda subordinada a su viabilidad técnica, sino que ve que si es posible hacer, se va a hacer, aunque ni siquiera tengamos la necesidad de hacerlo. Entonces no se elige usarla, no vamos a elegir usarla porque sea buena o necesaria, sino porque podemos hacerlo. Y evidentemente esto es un fenómeno muy interesante que podemos ver en los celulares. O sea, no decidimos si es bueno, si es malo, si es necesario usar el móvil. Simplemente lo usamos. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Y claro, pero ¿por qué podemos hacerlo? Es la pregunta, ¿no? La pregunta es ¿por qué podemos hacer esto? Entonces hay una autoaceleración y colonización de la vida, donde la técnica moderna, según Hellum, se autoacelera. Entonces cada innovación genera nuevas necesidades técnicas, creando un círculo de dependencia progresiva. Necesitamos la actualización de más actualización, y esto da lugar a un fenómeno de colonización técnica, en el cual todos los ámbitos de la vida, la economía, política, educación, religión, se reorganizan en función de criterios técnicos de eficiencia y rendimiento. Más eficientes, más rendimiento. Entonces este proceso hace que el ser humano pierda la capacidad de decisión y se adapte más bien a las condiciones impuestas por este sistema técnico. Sacan al nuevo un celular, por ejemplo, que no necesita flexible, que se puede poner en los lentes de sol, por ejemplo, ¿no? Como un tipo de flex. Y claramente no es que tengamos la capacidad de decidir si vamos a usar o no, simplemente nos adaptamos a esa nueva tecnología, como pasó con el celular. Entonces la sociedad ya no se pregunta qué deberíamos hacer, qué se debería hacer frente a estos nuevos inventos, sino que si es técnicamente viable, entonces se adapta la sociedad a esa técnica viable. Entonces la filosofía tiene que establecer límites claros sobre aquella técnica, sobre esta técnica. Claramente esto es algo que tiene que hacerse, ¿no? Porque va a condicionar la forma en que vamos a relacionarnos, por ejemplo, con Neuralink. Neuralink es este sistema de desarrollo, claro, este sistema de desarrollo interfaz cerebro-computadora, que hace que, por ejemplo, muevas el cursor con el pensamiento. Claramente Neuralink está haciendo ahorita en estos momentos pruebas en humanos y claramente tiene algunos resultados, pero esta tecnología va a traer problemas éticos más adelante. Por ejemplo, ¿qué pasa si logran tener éxito? De hecho ya tienen la máquina incluso para hacer cirugías, que es muy muy moderna, ¿no? Y que son nanotúbulos que son menores que los cabellos de un humano, que son los sensores que se conectan a los nervios, ¿no? Y claramente esto es algo súper de ultra tecnología, que nosotros incluso podemos pensar que no es posible, pero ya se está realizando pruebas. Entonces, ¿qué pasa si el humano con este nuevo chip alcanza nuevos niveles de memoria, ¿no? Puede memorizar mucho más rápido, puede responder de forma automática, puede integrarse con inteligencia artificial. Entonces ya se convierte en una forma diferente de ser humano. Y esto es algo complejo, y es muy importante que tengamos una reflexión sobre esto, porque eso nos va a invitar a pensar qué sociedad queremos construir, ¿no? Porque Neuralink, al implantar esto, va a imponer una nueva forma de vida donde se van a contratar personas que tengan más capacidad de memoria, se van a contratar personas que tengan ciertas capacidades cognitivas mucho más elevadas, pero con estos aparatos. Pero ¿qué pasa si no tienes esos aparatos? Estás compitiendo desigualmente frente a ellos. ¿Y qué haces? Básicamente hay una justicia
se crearía una teoría de la justicia. De hecho, se crea la teoría de la justicia por esas diferencias que hay, pero abrumaría tanto esta diferencia que nos haría ver la realidad de forma muy distinta. Y claramente en este proceso el ser humano pierde esa capacidad de decisión y claramente se adapta a las condiciones impuestas por este sistema técnico, ¿no? Y la filosofía tiene que entrar ahí para establecer los marcos éticos y legales, sobre todo éticos, para el desarrollo de estas tecnologías. Es importante también hablar sobre Heidegger y la diferencia que tiene con Heilung, pese a que comparten este diagnóstico crítico del dominio técnico, divergen en su enfoque, porque Heidegger interpreta la técnica desde una ontología fenomenológica, donde la técnica es una forma de desocultamiento del ser, ¿no? Y aún es posible abrirse a otras formas de revelación, como el arte, la poesía, el pensamiento meditativo, reflexivo, esas específicamente en Heidegger. Sin embargo, en James Heilung ofrece una crítica sociológica histórica. Esta crítica sociológica histórica, donde la técnica es un sistema autónomo, es un sistema incontrolable y es totalizante, pero que avanza sin que el ser humano pueda detenerlo, no puede detenerlo el ser humano. Entonces Heilung es así un más pesimista respecto a la posibilidad de transformación frente a la técnica que tienen los humanos, pero reconoce que necesitamos una resistencia ética, una resistencia incluso espiritual, ¿no? Y claramente esto es muy importante. Luego también podemos hacer esta crítica comparada. Tanto Heidegger como Heilung coinciden en que la técnica convierte al mundo en algo calculable, explotable. Ya vemos recursos como el bosque, el río, el cuerpo humano, que son recursos que se pueden gestionar, de hecho que se están gestionando actualmente, se ven como recursos aprovechables. Y está, el término específico es recurso disponible. Pero lo que quiero que se entienda acá es que esta reducción plantea una cuestión central y se hace la pregunta: ¿podemos aún habitar el mundo de forma plena cuando todo se está representando como recurso? Todo se representa como recurso y va a haber un día donde nosotros nos vamos a convertir en este recurso reutilizable, y de hecho ya está pasando, y se pierde el espíritu. Entonces para Heidegger el problema es ontológico, el problema es el olvido del ser, y perdemos formas más ricas de experiencia como la poesía, la contemplación, lo misterioso, y empobrecemos nuestra existencia por medio de esta visión, de este filtro de la Gestalt. Entonces pero para Heilung la crítica es política. Perdemos la libertad, pues toda decisión queda subordinada a la lógica de la eficiencia técnica, ¿no? En ambos casos, lo que se pierde es la dimensión humana del sentido y la elección. Entonces, la pregunta acá: ¿hay salida? Para Heidegger, claro que sí hay salida, ¿no? Él apunta a la salvación, modos de ver el mundo, como el arte, la poesía, la meditación, la escucha. Y James Heilung no ofrece una salida clara, pero propone una conciencia crítica y una resistencia ética, ¿no? Que permite mantener espacios de libertad interior frente a la expansión técnica, ¿no? Y ambos diagnósticos, distintos diagnósticos, distintos ángulos, reclaman una transformación en nuestra forma de estar en el mundo. Y quizá el verdadero desafío no sea controlar la técnica, hacerla manipulable la técnica, porque ya vimos con Heilung que esto no se puede, sino que nosotros nos adaptamos, y durante todo este tiempo hemos visto cómo nos hemos adaptado también, sino que más bien vamos a buscar reconfigurar nuestra forma de vivir con la técnica, con la tecnología, sin renunciar claramente a lo que nos hace plenamente humanos, que es la capacidad de crear, contemplar, detenernos a nosotros mismos, decir no es necesario, y claramente eso nos hace humanos. Bien, acabamos la lección de hoy. Ha sido una lección bastante simple, corta, pero
muy interesante con datos muy precisos, y el examen va a venir, bueno, el examen no, las preguntas vienen de este video. Y recuerden que vamos a dar un certificado a las personas que hayan completado todos los módulos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección.